posible explicitarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Introducirlo a esta matriz de datos o a esta base de datos. No es posible. Y peor aún, ese conocimiento suele ser parcial, porque muchas veces, aunque podemos decir que este señor es el especialista y lo ven con cara de muy inteligente, no posee el conocimiento absoluto de todo el dominio. Si él poseyera el conocimiento absoluto de todo el dominio, pues no habría problema que resolver, porque ya lo conocería todo. Entonces, sí es especialista, pero puede ser de una buena parte del dominio, y que a partir de lo que él conoce pueda avanzar en esa búsqueda de solución a un problema. Entonces, estos dominios dan forma con la información explícita en las matrices heterogéneas de datos, con el conocimiento adicional del especialista, que es parcial y no homogéneo, a problemas insertos en él. Quizás de momento se les puede hacer extraño decir, encontrar qué problema podría estar dentro de un dominio de este tipo, pero créanme, hay muchos problemas de vida real dentro de ellos. Otra de las preguntas que podrían hacerse es, si ya llevaron estadística, pensar, bueno, ¿cómo analizaría yo esta información? A lo mejor ustedes podrían decir, puede ser que sea fácil llegar a analizar lo que está ya en la base de datos, pero ¿cómo le hacen para analizar ese conocimiento que posee el especialista? La estadística ahí no puede hacer nada. Y veamos específicamente qué sucede, específicamente qué sucede con esas medidas seriadas. Vamos a ver que estas medidas seriadas son cortas, dijimos, y vamos a ver que también son repetidas y que tienen factor de bloque. Vamos a ver qué es eso. Quiere decir que contamos con n individuos, ¿sí? Y para cada uno de esos n individuos tenemos eventos que suceden a lo largo del tiempo. Son pocos. Estamos hablando de 3, 4, 5, una decena, a lo más 2 decenas en cantidad de eventos. Comparadas con las series de tiempo suelen ser de centenares, de millares y más. Entonces, en ese sentido es que son cortas. Ahora, no sabemos cuándo se van a presentar, pero de que se van a presentar lo harán. Entonces, eso no lo controlamos. ¿Cuándo vendrá un evento de estos? No lo sabemos. Pero hay un atributo de interés que está representado con la letra Y. Ese atributo de interés es de interés porque es el especialista de ese dominio, el interesado en resolver el problema, el que le interesa ese atributo porque quiere medirlo y ver qué sucede con él a lo largo del tiempo y ver cómo afecta al individuo. Y tras cada que se presente el evento, va a medir ese atributo de interés. Hasta ahí, si ustedes hicieron la pregunta que les comentaba de cómo le podría yo abordar por el lado de la estadística a este tipo de situaciones, pues a alguien se le podría haber ocurrido algo de este tipo. Bueno, yo podría reducir las medidas seriadas en una sola que me representara mejor a lo que le sucede al individuo a través del atributo de interés a lo largo del tiempo,
como decía Matthews, pero lo que sucede es que perderíamos demasiada información y en ocasiones esta información es valiosa. Cuando decimos información valiosa, quiere decir que estamos perdiendo conocimiento. Entonces, no podemos permitirnos el lujo de perder conocimiento sobre los individuos y sobre lo que les está sucediendo. A algún otro de ustedes quizás se les pudo haber ocurrido que podríamos incluir métodos convencionales de series de tiempo, como los análisis de Fourier, autorregresión, modelos de Markov, los famosos ANOVA y varios más. Sin embargo, algo que les comentaba es estas series de tiempo, las que sí son series de tiempo, generalmente, ¿cuántas observaciones les decían que tenían? ¿Cuántas les acabo de decir? ¿De cuántas observaciones decíamos? ¿Series de tiempo? Centenares o millares, y no pocas como estas. Entonces no podemos utilizar métodos convencionales porque los resultados son muy pobres. Entonces alguien decía, bueno, entonces ¿para qué me interesan esas series de tiempo si no tienen observaciones, las suficientes observaciones para poder ser analizadas mediante los métodos que ya existen y que las analizan perfectamente? Bueno, hay que ver dónde es que se encuentran estas series de medidas y saber si vale la pena estudiarlas o no. Las aproximaciones desde inteligencia artificial. Si lo anterior no funcionó, entonces alguno de ustedes de sistemas inteligentes podría decir, pues le llegamos con pura inteligencia artificial. Agarro los datos y los pongo en una red neural. ¿Han trabajado redes neurales? ¿Algunos sí? Esta herramienta de la inteligencia artificial, la red neural requiere de ser entrenada. Para ser entrenada ustedes necesitan un conjunto de datos bien conocidos, bien establecidos. Y para empezar, eso no se ajusta al tipo de dominios que vimos. Segundo, siempre vamos a requerir de ese conocimiento a priori. Y hasta el momento no podemos saber qué conocimiento podemos extraer de esos dominios por las características propias de tal. Entonces, no se puede abordar tampoco a partir de pura inteligencia artificial. Así que no nos queda más que explorar lo que son las técnicas híbridas, las que están enmarcadas en esta área de investigación que les mostré, que encabeza Douglas Fisher. ¿Qué ámbitos tenemos donde se presentan medidas seriadas muy cortas y repetidas? ¿Qué ámbitos? Hay bastantes, la economía, relaciones laborales, vulcanología, contaminación ambiental, medicina, educación, y casi donde pongan la mano, ahí se van a encontrar. Para abordar este tipo de problemas que están enmarcados en este dominio, diseñé una metodología. No voy a ahondar en todos los pasos ni nada de esto, se los voy a comentar nada más como una introducción, y posterior a esto veremos la aplicación de la metodología en un caso de medicina, donde creo que se va a comprender bien cuáles son esas series de medidas y cómo afectan y por qué son importantes. Pero a grandes rasgos, la metodología consta de 3 fases.
La primera fase es una fase BLA donde a mí me interesa realizar un análisis de la información inicial. ¿Sí? La información aquí se denomina basal del individuo. ¿Qué significa con basal? La que es previa a que suceda cualquier evento. ¿Recuerdan que les comenté que las series de medidas estaban afectadas por eventos que no sabemos cuántos serán y que son aleatorios? Pues previo a que suceda el primer evento, yo reúno una serie de información y la analizo. Eso es lo que hacemos en la primera fase. En la segunda fase, analizo los efectos de cada uno de los eventos que se presentan y qué sucede en el individuo. Y la tercera fase, genero el conocimiento. Ahí tienen cada una de las fases y todo lo que hay dentro de ellas, diferentes pasos. No los voy a abordar aquí. Y eso es en cuanto a la metodología. Ahora, es importante comentar que es una metodología abierta. ¿Por qué abierta? Pues ya les comentaba, llevo ya 12 años con la línea de investigación y siempre hay algo que le puedo agregar, una herramienta nueva, una forma de medición nueva. Entonces no me ha interesado decir que es una metodología cerrada. Además, sonaría demasiado orgulloso decir eso porque estaría yo diciendo que ya lo resolví todo en cuanto a estos problemas enmarcados en estos dominios. Y no es cierto. Cada vez surgen nuevas formas y eso es lo enriquecedor de este tipo de ámbitos y de hacer investigación en ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una mejora continua de la metodología, facilitar el estudio de este tipo de dominios, que cada vez yo pueda generar mayor conocimiento de ellos, que pueda ser mejor interpretado, que si pudiera yo lograr una automatización de la interpretación sería excelente. Y una mejora continua del software que da soporte a la metodología que diseña. Bien, vayamos a las aplicaciones. Esto era la introducción, más o menos como para entrar en tema. ¿Sí? Y creo que esta va a ser muy ilustrativa. Realizamos el estudio de los efectos psicofisiológicos de la terapia electroconvulsiva. ¿Alguno de ustedes les han aplicado electroshocks? Pero supongo yo que al menos en alguna película han visto de qué se trata, ¿no? Y quizás para muchos de ustedes pueda sonar algo agresivo, pero sí es una terapia agresiva, pero es una terapia que en ciertas circunstancias, créanme que vale mucho la pena, porque podemos rescatar pacientes que están en un mundo, en el mundo imaginario de Barney, lo podemos rescatar al mundo real. Entonces, ¿por qué la importancia de estudiar esto? Precisamente porque la terapia electroconvulsiva da muy buenos resultados en esos casos severos, pero realmente también tenemos efectos secundarios graves, como es la pérdida de memoria. Y creo que a nadie le gustaría perder trozos de vida después de una terapia electroconvulsiva. Entonces, si nosotros encontrábamos la forma de ver cómo aminorar los efectos secundarios, íbamos a lograr potenciar la terapia electroconvulsiva. De ahí la importancia de hacer algo con estos dominios. Esta fue una colaboración del Hospital de Belviche y del grupo de investigación del Dr. Rojo, buen amigo, ahí en Barcelona,
del grupo de la doctora Karina Gibert, también ahí de estadística de la Politécnica de Cataluña, y del grupo KML, que es el Knowledge Machine Learning, donde estaba yo adscrito ahí en la Politécnica. Entonces, terapia electroconvulsiva. Ya les comenté que se aplica a casos muy severos, especialmente esquizofrenias, depresiones agudas, ¿sí? Paranoias fuertísimas, ¿no? ¿Qué tratamos de evitar con esto? Pues que un paciente se vaya a suicidar o que un paciente vaya a quedar perdido en un mundo que no existe. Para que tengan más o menos una idea de qué les hablo, yo tampoco me la creía, ¿no? Cuando a mí me hablaban así como yo a ustedes. Cuando yo acudía al hospital de Belviche a ver todo lo que se hacía, conocí a varios de los pacientes. Y a mí me sorprendió una señora que pues yo la veía en bata, ¿no? Y lucía su rostro como ido. ¿Han visto alguna persona así en algún momento? Así como que está en el limbo, ¿no? Funciona nada más su sistema límbico. Pero el detalle más curioso es que ella pensaba que iba a cruzar la calle y estaba dentro de una habitación de un hospital. Entonces dice uno, bueno, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Hacer algo por las personas que están así. En fin, ¿qué es lo que hace el doctor Rojo para mejorar esta terapia electroconvulsiva? Bueno, él empezó a estudiar con sus pacientes a los que sí ameritaba la aplicación de los electroshocks. Cabe la pena mencionar que una terapia de electroshocks va desde 5 aplicaciones hasta unas 12, 13. No es recomendable mucho más, 15 a lo más, porque ya después de ahí podemos tener severos daños. Para hacerles una referencia rápida, la terapia electroconvulsiva fue muy utilizada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino la denominada Guerra Fría, para preparar a agentes secretos. Sobre todo en Canadá, la CIA tenía laboratorios que utilizaban mucho esta terapia electroconvulsiva. En la Unión Soviética, la KGB también lo hacía. Con terapia electroconvulsiva borraban toda la memoria de la persona y volvían a reprogramar. No con terapia electroconvulsiva, con otras técnicas. Claro que en el camino mucha gente se queda vegetal. Y estábamos hablando de muchos más electroshocks. Si lo recomendable eran unos 5 a 15, que era lo que yo les decía, para tratar estas enfermedades, en esos casos estamos hablando de arriba de 50. Así que ya imaginarán. En fin, se utiliza algo que se denomina el protocolo Viena. Y el protocolo Viena tiene que ver con respuestas a estímulos visual y auditivo. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros realizamos una respuesta a estos estímulos, hacemos que la información viaje a través de circuitos que atraviesan el cerebro y los circuitos de válgame, ya me está dando el Alzheimer, de la columna vertebral. ¿Sí? Y es muy importante saber en qué medida esta información circula a través de esto. Está demostrado que tiene relación con la memoria. Entonces, nos dedicamos a medir el tiempo de reacción. Ese es mi atributo de interés. Había varios más, pero especialmente ese atributo nos interesaba, tiempo de reacción. ¿Qué significa el tiempo de reacción?
En el tiempo de reacción existen dos tiempos, tiempo de decisión. ¿Cuál es el tiempo de decisión? En el caso de un estímulo visual, ¿alcanzan a ver que está señalado ahí el ojo? La información es capturada por el ojo. De ahí viaja a través del geniculado lateral y va al córtex visual que se encuentra acá detrás. ¿Sí lo visualizan ahí en rojo? El córtex visual envía la información al córtex prefrontal. Eso es tiempo de decisión. Estamos hablando de que van a reaccionar a un estímulo. Algo van a tener que hacer. En este caso, algo va a tener que hacer el paciente con su dedo índice. Hasta ese momento, lo único que hizo fue viajar, fue capturar la información del estímulo visual y viaja a través de estos circuitos, es decodificada y codificada y mandada a lo que es el prefrontal, y ahí cambia a color verde, y lo hicimos así para visualizar que tiene que ver con el tiempo motor. ¿Por qué motor? Porque a través de este viaje del de decisión ya el paciente sabe lo que va a tener que hacer con su dedo, y en el motor le está ordenando ya el cerebro al dedo índice levantarse y que vaya a presionar un botón. El protocolo Viena incluye una prueba de visual simple, auditiva simple, visual compleja y visoauditiva compleja. Visual simple. Ustedes ven ahí un foquito en color amarillo. El paciente llega, se le dice, cada que veas el foco encendido, presionas el botón. Entonces está una computadora registrando todo esto, los tiempos, etcétera, etcétera. Auditivo simple, cada que escuches el tono audible, presionarás el botón. Visual compleja. Están los dos focos, uno amarillo y uno rojo. Y al paciente se le indica, vas a presionar el botón ante la combinación que se te informe. Entonces no es cuando encienden los dos. Al paciente se le puede decir, empieza a andar la serie de exámenes, y se le dice, ahora vas a presionar cuando exclusivamente el rojo, pero se enciende el amarillo, se encienden los dos. Entonces lo que tiene que hacer el paciente es discriminar la información para acertar en el que se le esté indicando. Por eso se denomina visual compleja. Y visoauditivo complejo, aparte de los visuales, se incluye el tono audible y se le dice reacciona exclusivamente ante la combinación que se te vaya indicando. Entonces, llega el paciente, que es nuestro individuo, realizamos el protocolo Viena. Vean, ahí no hemos aplicado ningún electroshock, pero sí aplicamos el protocolo Viena porque el protocolo Viena me permite medir el tiempo de reacción, que es este que hablamos anteriormente, y es nuestro atributo de interés. En otras palabras, estamos recogiendo la información previa al evento, ¿sí? Y como decía en la metodología, la primera fase va a analizar la información basal. La información basal es la información previa al evento. En este caso nuestro evento es el electroshock. Realizamos las mediciones a las 2, 4, 6, 8, 12 y 24 horas. Después se aplica el primer electroshock y tras la aplicación de cada electroshock volverá a aplicarse el protocolo Viena. ¿Sí?
Entonces llega el paciente, no se ha aplicado ningún electroshock, realizamos protocolo Viena, obtenemos información previa sobre sus tiempos de reacción antes del electroshock. Se le aplica su primer electroshock y tantos electroshocks se les vayan a aplicar, los 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tras cada electroshock vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ver cómo está viajando la información, si se está interpretando debidamente, etcétera, etcétera. Y todo esto nos conforma una matriz con medidas seriadas, ¿sí? Basales, no basales. También va a ser lógico tener información acerca del paciente, que no tiene que ver necesariamente con el atributo que estamos midiendo. Y también va a existir información al respecto del electroshock. Entonces, tenemos una matriz X que trata del individuo. En este caso estábamos monitoreando 13 pacientes. Había 100 atributos con características del paciente: altura, peso, edad, escolaridad, si fuma o no fuma, etcétera, etcétera. Características del estado clínico, psicopatologías, resultados de exámenes de sangre y más. Luce más o menos de este tipo. Ahí tienen la matriz. Tenemos un paciente 1, edad 30 años, varón, y se le aplicaron 20 miligramos de succilincolina. En otra matriz tenemos matrices con datos de medidas seriadas, es decir, con todas las mediciones que realizamos del atributo de interés, el tiempo de reacción, donde tenemos 108 filas representando a cada electroshock aplicado, 20 atributos que corresponden con los tiempos de reacción de las 4 pruebas Viena, que es la visual simple, auditiva simple, visual compleja, visual auditiva compleja. Y luce más o menos de este tipo. Paciente 1, después de aplicar el electroshock 3, en la visual auditivo compleja, que es la S8, se registró a las 24 horas una respuesta en 764 microsegundos. Tenemos una matriz Z, donde tenemos información de cada uno de los electroshocks. Créanlo o no, parece así como que pues qué información puede aportar un electroshock. Sí, sí aplica. Hay 133 atributos relacionados con él. Y va desde la energía total aplicada, impedancia, frecuencia, amplitud, nivel de energía, etcétera, etcétera. Luce más o menos así. Paciente 1, electroshock 3, tuvo una impedancia de 1060 ohms, salud, una frecuencia de 30 Hz y una energía de 126 microcoulombs. Aplicamos la metodología KDSM, la fase basal, es decir, información previa a la aplicación de cualquier electroshock. Para esto la metodología construye una matriz de tiempos basales, toma la matriz de medidas seriadas y exclusivamente de ahí extrae las mediciones basales. Con estas mediciones basales aplica estadística y genera un clúster jerárquico de la matriz obtenida. En este caso, de manera natural, se ve un corte en 3 debido a las distancias reproducidas por el dendrograma, formando 3 clases: clase C5, clase C8 y clase P04. Esa P04 incluye nada más un individuo y es el paciente cuarto. Ahora es curioso y en estas gráficas alcanzan a ver por qué.
La misma metodología, el software que le da soporte a la metodología genera estos gráficos